Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su podcast cristiano favorito, El Trono de Aslan, en la Mesa de Piedra. Estamos finalizando esta miniserie durante el mes de febrero que tuvimos con todos estos matrimonios y parejas que pues la pasamos súper bien. Y el día de hoy cerramos con broche de oro con un matrimonio, una pareja que en lo personal ha sido de mucha bendición para mí y que pues en el próximo mes, si Dios lo quiere, ya les voy a decir suegros. Entonces, ellos son los doctores Rocío y Eliasib. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola. Hola. Bien. Bien, estamos bien, gracias. Qué bueno, me da gusto. Contentos. Siéntense como en su casa. Ay, qué lindo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Con mucho trabajo, pero bendito Dios. Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. ¿Qué puedo decir? Sí, igual, mucho trabajo. Gracias a Dios. Pasé de trabajo, todo está bien. Y pues aquí, disfrutando este tiempo. Gracias a Dios por el trabajo. Bueno, le damos la bienvenida nuevamente al pastor que estuvo con nosotros. En esta ocasión nos acompaña junto con su esposa. Y pues bueno, vamos a estar platicando y tocando algunos puntos. Para los que no sepan, los que se les haya pasado, yo soy comprometido con Isma Martínez. Isma es hija de ese matrimonio que tenemos aquí. Entonces, pues bueno, vamos a estar platicando algunas cosas. Ya son, no sé si la vez pasada lo platicamos, pero de conocernos, tal cual ya son unos 5 años, 6 este año, si no me equivoco. Uh-huh. Y pues bueno, han pasado muchas cosas a lo largo de este tiempo, pero ahorita no vamos a enfocarnos en eso, vamos a enfocarnos en ustedes como pareja, como matrimonio. Pues de esto es lo que se trata esta miniserie, de conocerles y de que pues la gente conozca un poco su historia. Y una vez el pastor Filmón, que es el papá del pastor de decir, ¿se nos bien? El suegro. El suegro. Saludos a mi suegro. Saludos al pastor Filio. Él una vez comentaba que muchos ven la gloria pero no conocen la historia, ¿no? Es una correcto. frase que siento yo es muy real, y pues quisiera que nos contaran un poco de su vida, de su matrimonio, de cómo han ido cambiando las cosas, ¿no? A lo largo del tiempo, pero pues quiero primero que ustedes se presenten, ¿por qué no? Y pues de ahí partimos, ¿les parece? Gracias. Bueno, ¿empiezo yo? Sí, yo te sigo. Bien, pues mi nombre es Eliasib Martínez, para aquellos que no me conocen. Y bueno, pues soy hijo de pastor. Como la gran mayoría cuenta en su propia experiencia, algunas situaciones difíciles, complicadas, pero otras también muy, muy satisfactorias. Y como todo, pues uno crece en la iglesia, aprende, se desarrolla, pero también por otra parte señalado y demás. Y esto es parte de las vivencias que uno tiene como hijos de pastores. Bueno, en el camino me encuentro precisamente con una bella señorita. De hecho, nos conocemos ahí en En la la iglesia. iglesia. Ok. Y bueno, hay quien dice amor a primera vista. Yo no creo en el amor a primera vista. Creo que sí hay un contacto visual de por medio. Y No le tiene que conflictuar visualmente. algo que precisamente llama la atención. Sin embargo, creo que el enamoramiento se va dando poco a poco. Para que te presentes Yo Con pensé que la- para continuar con la historia. con la audiencia. Mi nombre es Rocío Gesael Uribe de Martínez. Si no digo el Uribe, mi papá me va a poner ahí. Ajá. Uribe en mayúsculas y con signos de admiración. Saludos al hermano Miguel. Sí, saludos a mi papá. Saludos al suegro. Sí. Pues soy una persona normal. No soy hija de pastor, pero sí fui la novia del hijo del pastor, igualmente señalada. Pero pues hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y como dijo mi esposo, nos conocimos en la iglesia. Me acuerdo que mi papá me llevó cuando tenía 12 años. Yo crecí en una iglesia muy tradicional. Esa sería otra historia. Y agradezco muchas cosas que aprendimos ahí. Y mi papá sale de esa iglesia y empezó a congregarse en El Dorado, en el centro fue El Dorado. Solo iba él. Y después nos llevó a nosotros, a mi mamá y a mí. A la fuerza. Sí, me llevó a la fuerza. Sí, porque yo estaba en mi momento de rebeldía, en ese cambio de iglesia, como yo a esa iglesia tenía 2 años cuando llegué. Entonces me sacan después de 12 años o 10 años
Y pues yo iba saliendo de primaria a secundaria, una línea peleonera, si era muy peleonera, entonces había cierto conflicto conmigo misma de que me movieran de lugar y me llevaron al Dorado y pues ahí conocí a mi esposo. ¿Cómo es esto para ir desmenuzando un poquito la historia? El ser, a lo mejor, es este hecho de ser hijo de pastor, y todavía lo platicamos en el anterior episodio. Si no lo han visto por aquí, se los dejo para que lo chequen. Pero ya se suma este factor de ser la novia del hijo del pastor. Claro. Tío, de por sí ser hijo del pastor es un concepto, un argumento, ¿no? Por así Es todo un tema. Exactamente. Sí. Cómo es ya, a lo mejor tener una relación dentro de la iglesia, pero ser pues una persona vista, ¿no? Quieres que no, pues es algo que te ve. ¿Cómo es? ¿Cómo fue para ustedes? Y igual, o sea, te miraban y si te equivocabas o si hacías algo que no se debería de hacer, era como, ¿y eso que es la novia del hijo del pastor? ¿No? Entonces sí es como que de la misma forma igual fui atacada. No me importa porque aquí estoy, gracias a Dios, pero fue parte del proceso del crecimiento. Entonces pues lo tienes que asimilar así. Y pues sí, ahí estuvimos. Es como decir, ¿qué se siente ser el novio de la hija del pastor? Ok. ¿Sí? Te lo regreso. No era la entrevista para ti, ¿verdad? No. Te lo regreso. ¿Qué se siente? Pero es algo así, ¿no? Sí. Digo, a lo mejor puedes entender, hoy la audiencia está escuchando, pero seguramente puedes entender un poco acerca de lo que se vive dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entender que somos una familia normal, como cualquier otra familia, también con situaciones y discusiones dentro del hogar, pero obviamente que lo más importante de todo esto es que tenemos una fe muy bien cimentada en Cristo, y eso es lo que nos ha mantenido, eso es lo que nos mantiene de pie, eso ha sido lo importante hasta el día de hoy. Esto es algo que quisiera que poco a poco vayamos platicando. Que ustedes, por estar al frente de una congregación, ser un matrimonio de pastores, a lo mejor la gente tiene esa idea, ¿no? A lo mejor de repente que pues es que todo les va bien, o sea, ellos están siempre bien y no tienen problemas, ¿no? ¿Cómo es esto? Antes de ir un poquito al pasado, me interesa ahorita ir un poquito al pasado, pero platicamos un poquito del presente. Pues tú mejor. Bueno, pues siempre existe la expectativa, ¿no? De que dentro de la familia pastoral todo va bien. Que no sin sufres. embargo, pues ya lo mencioné, ¿no? Para llegar a cierto punto, digamos, en el camino, pues hay todo un recorrido, hay toda una historia, ya lo mencionaste, ¿no? Y lo menciona mi papá, siempre después del éxito tal vez que se pudiera obtener, por así decirlo, de alguna manera. Hay un trabajo porque, previo detrás. Así es, todo, evidentemente todo lo llevamos a Cristo, pero hay una historia, hay un pasado, hay un camino que se recorre, y obviamente pues muchos no conocen los momentos de lágrimas tal vez que sufrimos en el camino por las situaciones que ocurren y suceden dentro de la iglesia. Y es que en esta parte muchas veces tienes que cuidarte de que la gente no te vea, porque como eres la figura, es una de las partes que a veces dices, ay no, mira, y eso que es el hijo del pastor, o eso que es el pastor, y mira cómo le está yendo, mira cómo está sufriendo. Entonces a veces eso no lo puedes externar fuera de casa. O sea, la gente a lo mejor siempre te ve con una sonrisa, siempre dice, siempre están sonriendo o siempre están bien, pero no saben que cuando uno llega a casa y cierra la puerta, eso es nuestra intimidad, y ahí es donde a veces nosotros sacamos todo lo que traemos. O sea, eso también es algo que la gente no entiende. Y dentro de todo, bueno, pues también, o sea, hay cosas que nos cuestan también de manera personal. No sé si esté de más decirlo, ¿no? Pero invertimos también en el reino de alguna manera. Entonces, son cosas que no normalmente pues no decimos, no platicamos, y que la gran mayoría no conoce, ¿no? Pero bueno, pues este es un espacio para abrir el corazón, supongo.
Así es parte de ello. Que hasta qué punto, obviamente, y no es que se guarden apariencias ni falsedades, ¿no? Pero creo que entiendo un poco esto en el aspecto de, hasta cierto punto se hace por proteger de alguna manera a los congregantes o a la iglesia, ¿no? Pero llega un punto en el que se muestran los pastores, por poner en general, vulnerables ante ciertas personas, ¿o no? Sí, pues... O sea, vulnerables en el aspecto de que, oye, pues soy persona, ¿no? Soy humano y también Sí, soy una persona broncas, ¿no? normal. Uh-huh. O sea, sí hay ese punto en algún... Y fíjate que la gente que está cercana a ti lo logra percibir sin que lo digas. Y sin decirte nada, solamente van y te dan un abrazo. Y eso es muy reconfortante. O sea, a veces no hay necesidad de expresarte. Las personas que realmente conocen, o sea, han dado la tarea de conocerte, saben que algo pasa sin que tú lo externes. Okay. Entonces esa gente va y te abraza. Y para nosotros eso es como un soporte grande. Y ese abrazo viene a ser como ese bálsamo que dice Dios, aquí estoy, no estás solo. Tendremos que decirlo de esta manera, como bien lo expresaste, somos humanos, o sea, somos como cualquier tipo de gente, que ríe, que llora, que sufre también, pero es importante, al menos para nosotros, que no solamente predicamos la palabra, sino también vivimos la palabra. Y, por ejemplo, ahorita me viene el versículo del apóstol Pablo donde menciona regocijaos, os digo otra vez, regocijaos. En medio de una situación, en medio de la cárcel, él estaba mostrando el regocijo y que evidentemente todo era por la causa de Cristo. Entonces, de esa manera también nosotros no solamente predicamos, como ya lo dije, sino también vivimos la palabra en ese sentido, que aunque atravesemos por muchas tribulaciones, pues tratamos de estar contentos, de mostrar una buena cara, de mostrar gozo, aún y a pesar de las dificultades que podamos tener. Sí, claro. Sí, es comprensible, ¿no? Porque aunque todo el mundo tenga problemas y todo, pues tampoco es como si estoy en Cristo. Eso no es una garantía que no va a haber problemas, pero tampoco puedo andar por la vida pues, con mi cara así toda, ¿cómo decirlo? Todo miserable, ¿no? Es como que cosas que tengo problemas y es como, pues no, tampoco. Pues entonces no es como que tengas a Jesús o crees en Él, porque pues al momento de tú creerle y de aceptarlo, tú sabes que vas a poder salir adelante. O sea, si vas a seguir en la misma situación y siempre diciendo, no, es que, y tu cara, entonces realmente Jesús no está en tu corazón, porque no hay una evidencia tal cual. Claro. Estamos en este punto de la historia ahorita, bueno, hablando más del presente, no están frente a una congregación, ya este año se cumplen 5 años, si no me equivoco, de que se abre esta obra, pero pues para llegar a este punto pasaron mucho tiempo, ¿no? O sea que dentro de lo que se pueda, y pues ustedes conocen la historia mejor que yo, pues cómo se llega hasta este punto, ¿no? En cuanto a pues a ustedes dos, o sea, cómo empieza su historia particular y pues de ahí parte todo lo demás, ¿no? Pues nosotros creemos en los propósitos, que Dios tiene propósitos para nuestras vidas, Dios tiene un plan para nosotros y de alguna manera pues en el plan de Dios estaba que nosotros nos hubiésemos conocido. Y eso sí fue bien tremendo, porque era algo que yo preguntaba y decía, no. Y una persona una vez, era algo que yo le preguntaba a Dios, ¿no? O sea, en mis oraciones. Y una vez un hermano que no me conocía fue bien específico cuando me dijo, y Dios te dice de esta forma, no estás aquí por casualidad, o sea, no estás aquí por un error, este era el plan de Dios. Y ahí fue donde dije, wow, o sea, esto era. Y ya se te olvidó. Sí. O sea, llegaron a pensar. De recordar un poco de la historia. Okay. O sea, ¿cómo llegaron? ¿Llegó a haber dudas o cómo fue? No tanto como, es como bueno, decir. Las dudas fueron personales. Sí, eran personal por su caso. Sí, por el hecho de que a lo mejor, no sé, o sea, es que de verdad meterse no que con la familia, sino a emparentar con una familia pastoral, lo vas a vivir, te va a tocar, no va a ser fácil. Entonces, sí, a veces dice yo, Señor,
Y sí era algo que yo tenía, era un conflicto interno mío, personal, que ni él sabía, porque ni a él se lo había dicho. Entonces, cuando pasa la situación y ya Dios me dice de esa forma, yo digo, y en ese entonces todavía no íbamos a Winalá. O sea, todavía no ejercíamos el pastorado de titulares. Okay. Y es que, bueno, antes de todo esto, pues hay un antecedente, hay una historia. Tendría que decir que no había, al menos de manera particular, un llamado de parte de Dios como para trabajar en el ministerio de tiempo completo. Porque, bueno, crecimos desde el momento que nos unimos como pareja, como matrimonio. Comenzamos a llevar una vida muy enfocada, digamos, al ramo profesional, por así decirlo. Es decir, de manera particular comencé a desarrollarme y enfocarme precisamente a los proyectos que tenían que ver con lo laboral, con lo laboral, con mi profesión. Y ese era el rol en el cual nosotros estábamos involucrados. Y no tenía, al menos yo de manera personal, y creo que yo tampoco, no teníamos la más mínima idea de que en algún momento íbamos a ser llamados. Y esa es otra historia, no recuerdo si lo comenté en la ocasión anterior, pero necesariamente yo tuve que pedirle a Dios una confirmación con respecto a la decisión que al menos yo estaba tomando en ese momento. Porque, bueno, debemos de entender que si hablamos de parejas, una vez que somos matrimonio, pues no podemos ya pensar como uno, sino tenemos que pensar, o más bien tenemos que empezar los dos como uno solo, en ese sentido. Y eso fue como que parte de mi petición al Señor cuando yo recibo o siento el llamado de parte de Dios. Y bueno, finalmente así es, me lo confirma a través de ella, y enseguida pues también entender que la familia en cierto sentido también tiene que apoyar el ministerio, porque si no es así, la verdad es que es una situación muy complicada. Si el pastor camina solo, entonces ¿cómo va a poder ser ejemplo de matrimonio? ¿Cómo va a ser ejemplo de familia? Sacerdote. Y demás. En ese sentido es un poco complicado. Pero bueno, finalmente recibimos el llamado como familia, y eso fue precisamente es lo que precisamente nos ha ayudado hasta el día de hoy, que gracias a Dios hoy nuestras hijas están involucradas también en los trabajos y los quehaceres de la iglesia, por así decirlo, y pues estamos muy contentos con ello. Y es que todo eso es parte como que de un propósito. Antes de recibir, o sea, el llamado, de sentir que Dios nos estaba llamando de tiempo completo, pues nos hizo pasar un proceso, ¿no? Y ese proceso, pues aprendimos muchas cosas, al menos yo lo hice así, o sea, yo siento que en mi caso era como la más dura, porque estaba acostumbrada a... Sí, literal, o sea, te gana la costumbre, vas a la iglesia, sirves, tocas, cantas, estás involucrada en eventos y demás, pero hasta ahí, o sea, no había como ese compromiso más allá. Y nos fuimos esa vez, fue en una convención, lo mencionó él, y así fue, y fue diferente, o sea, fue una convención diferente, y cuando lo cuentan, o sea, a mí se me hace aquí otra vez ese nudo en la garganta de verlo a él postrado y decir, Dios, realmente esto es diferente. Y pasar el proceso de la escuela bíblica, de dejar la comida de tu casa, de llevarte las niñas, porque eran niñas. Dana estaba en tercero de kinder, ahorita mi hija va a cumplir 18 años. Isba igual, que las chiquitas, o sea, hacer los cambios así, sí era como algo muy... Pero estábamos convencidos que era Dios el que nos estaba moviendo, y él movió y acomodó todas las cosas. Hay muchas anécdotas, si les preguntas a ellas,
cómo fue su tiempo en la escuela bíblica, el proceso, y concuerdan conmigo que es de los mejores tiempos que hemos vivido. Realmente amamos la escuela bíblica, amamos el Carmen. Me gusta mucho estar ahí. Si yo tuviera mucho dinero, me compraba una casa ahí. Siempre le digo jugando, cómprame una casa, o sea, quiero vivir aquí. Y de hecho, yo le pedí a mi suegra, yo quiero que el día que Dios me llame y me tengan que enterrar, me entierren aquí. Y me dijo mi suegra, sí. Entonces, yo espero que sí. Pero es un lugar que disfrutamos mucho y recordaba en la tarde una de las cosas que me tocó vivir ahí en la escuela bíblica, en los tiempos de capilla, con Becky. Saludos a Becky. Amamos los tiempos de capilla, o sea, de verdad era algo que extrañas. Y en esa ocasión mandó traer los niños porque ellos tenían su clase, y en la administración pasaron todos los niños adelante. Son las cosas que más me costó a mí. Y estaban los niños adelante y los papás nos pusieron detrás de ellos, y nosotros, bueno, vamos a orar por nuestros hijos, ¿no? Qué padre, vamos a orar por ellos. No es que no ores, pero se presentaba esa oportunidad. Pero lo dice Becky, tienen que entregarlos al Señor. Y yo, caray. Y sabemos que los hijos son prestados, ¿no? Dios nos escoge para poderlos criar y llevarlos por el buen camino, pero ya cuando tienes que entregarlos, yo dije, Dios. Y pues sí, lo tuve que hacer. Y entendí a este momento que el propósito de Dios era ese, o sea, que Él hiciera su perfecta voluntad en cada una de ellas, y lo está haciendo. Y me siento satisfecha por ese lado. Pero sí fue una de las anécdotas que no se me olvidan, que momentos que pasé ahí, muy bonitos. Y llegar hasta este punto es, no sé, decir, ya somos 5 años que empezamos, casi 5 años, y no ha sido fácil, pero Dios ha estado con nosotros. Claro. Digo, no quisiera atribuirme más de lo que es, ¿verdad? Pero creo que en este tiempo que les he conocido, han habido muchas transiciones importantes, tanto para ustedes en lo familiar, tanto en lo ministerial, ¿no? ¿Cómo ha sido el afrontar estos retos y estos cambios, sabiendo, o sea, al vivir todas estas experiencias, ¿no? ¿Qué dices tú? O sea, pues tengo la convicción de que Dios me ha llamado y de que Dios, pues, me va a seguir moviendo, ¿no? Y va a seguir estando ahí, pero que cuando hay dificultades, ¿cómo se afrontan eso, ¿no? O sea, ya mencionábamos un poco esto de que, oye, a veces me siento conflictuado, me siento, no sé, triste y todo. Sé que es donde debo estar, pero, o sea, en esos momentos, ¿cómo se sigue avanzando? No sé si llamarlo de esta manera, pero sencillamente, pues tiene que ser en oración y de rodillas. Eso nos ha costado. Dependencia total. Situaciones en las cuales, pues, en algunas ocasiones llegamos conflictuados, abrumados, angustiados por las situaciones, y no hay más momento que buscar ese tiempo de intimidad con el Señor, y todo pues lo llevamos delante de Él, y es así como hemos tratado de llevar todas las cosas delante de Él para encontrar, así como nos dice la palabra, refugio, seguridad, paz y demás. Eso no quiere decir que las situaciones desaparezcan, porque son situaciones las cuales tenemos que enfrentar. Nos hemos equivocado en el camino, corregimos y seguimos aprendiendo, seguimos caminando en fe, pero lo que nos mantiene, pues, es ese amor profundo, ¿no? Por Cristo, a pesar de todo lo que podamos pasar en el camino. Así es. Pues dependencia hay ocasiones en que yo les decía que Dios nos ayude, y su respuesta siempre es sí, nos ayuda. Y eso lo hemos comprobado desde que iniciamos. Hay momentos en que dices tú, porque pagamos renta, no tenemos un local propio. Entonces, como pagamos la renta, cuando se llega el momento de pagar la renta, es decir, falta, pero Dios siempre envía y nunca nos ha dejado mal. Entonces, esas son de las cosas que siempre tenemos bien claras,
que si Él nos mandó es porque Él nos va a sostener. Claro. Y esto hablando, pues en todos los aspectos, no nada más en lo ministerial, ¿verdad? Y yo lo he visto en algunos momentos, ¿no? Y quisiera trasladarlo un poco hacia lo, ¿cómo llamarlo? No quiero decir parental porque eso creo que está mal aplicado, pero, o sea, en cuanto a sus hijas, ¿no? Fraternal. Sí, o sea, como... De papás, pues. Sí, de papás. De papás. ¿Cómo es el hecho de ser padres de 3 señoritas ya? Jesucristo. La esposa platicábamos en el otro episodio con el pastor y él daba su punto de vista, no es su experiencia, pero juntos o con usted. Pero le dicen a él, ay, ¿cómo puedes? Con 4 en tu casa. Tranquilos, o sea, él también tiene lo suyo. Entonces, sí. Pero en mi caso, yo las he disfrutado y eso se lo dije, hace poquito se lo dije a Amor. Dije, gracias por no dejarme trabajar, porque es una de las cosas que él dice, no digas eso. Sí, soy una mantenida desde que me casé. Y en un inicio así como que quería trabajar y él decía, no, las niñas, esto y lo otro. Y en su momento no lo vi. Pero ahorita, ya grande yo y mis hijas grandes, y le dije, amor, gracias por dejarme disfrutar a mis hijas, a nuestras hijas en todos los aspectos. Yo era la mamá argüentera del kinder, de los vestuarios, de la libreta, la mamá de grupo. Saludos al Maranata. Parecía que trabajaba ahí y no me pagaban. Pero soy bien agradecida con ellos, Soy Team Maranata. Yo creo que necesita hacer un podcast nada más para ella, ¿verdad? Para que cuente sus experiencias. De la mesa directiva. No, o sea, no es mesa directiva, pero me gustaba estar cerca de ella, las disfruté mucho, las sigo disfrutando mucho. Y de hecho, no sé cómo me va a pasar ahora que se vaya a casar Isba. Ahorita pues ya me quedo sola en las mañanas, ¿verdad? Pero las disfruté. Todo, o sea, y hace poquito contaba, decía Keila, mami, échame achume. Dice, ¿qué es eso? O sea, cosas que te acuerdas, perfume, que le echaras perfume. O sea, desde chiquita cada quien tenía su personalidad. O sea, si yo te hablara de ellas, necesitaríamos 3 horas, porque sí, yo las disfruté mucho, las amo demasiado. Y decían, ¿te quedaste con ganas de niño? En su momento fue algo que tuve que superar, lo hice y doy gracias a Dios porque no sé si hubiera sido bien tóxica con un varón. Entonces Dios es sabio y no me dio un varón. Tengo sobrinos, mi corazón de chocolate fue el que llegó primero, Ismael, y después Dana tuve otra niña, y después llegaron más sobrinos, David, que es como mi bebé, él es mi bebé, él lo sabe, pero no me quedaron, yo así ahorita digo, no, con mis 3 hijas estoy bien. Siento que si hubiera tenido otro bebé hubiera sido niña, entonces con 3 es más que suficiente, ¿verdad, mi amor? Creo que sí. ¿Sabes qué es importante hablando de las relaciones familiares? Con respecto a lo que sucede en muchos ministerios, y que es algo que nosotros hablamos y hemos considerado, siempre es muy importante el tiempo de calidad en familia. Y a veces consideramos como prioritario el trabajo en la iglesia. Evidentemente tenemos que tomar en cuenta que Dios está por sobre todas las cosas, pero después de Dios tienes una responsabilidad con tu familia, y en este caso hemos tratado, obviamente, de tener ese balance. No en algún punto, en algún momento de la vida se complica por muchas situaciones, pero siempre tratamos de tener un espacio para estar todos juntos, para disfrutar en familia, para comer, para contar anécdotas pues todos los días. Para discutir, porque llegan con una anécdota, llegan con alguna discusión, y son cosas que tenemos que son que 3 resolver. cabezas que piensan diferente, que hablan diferente, y Dios nos situaciones del ayude. trabajo que ellas tienen ya como gente adulta mayor. Adultos independientes. Y a veces es complicado, ¿no? Sí, es una realidad, así como nos dicen, son 4 mujeres
en la casa y 4 cabezas hablando cosas diferentes, ¿verdad? Llega un momento donde necesito mi espacio, por así decirlo. Y huye. Pero bueno. Amor, pero que todos sepan, ¿eres feliz? Sí, por supuesto. Bueno. Por supuesto, no. El asunto, Sí, que no es queja. el asunto Sí, de- que no es queja. el Entonces, asunto de oír no tiene que ver con aislarme de las conversaciones, sino que, bueno, llega un momento ya donde rebasa ¿cómo lo digo? sí, su nivel de paciencia. Por la situación de los temperamentos y demás, y ya con la conversación ahí, ¿verdad? Pero obviamente disfrutamos los tiempos de mesa, y demás. Pero jugar Rumi no, porque él siempre gana y se enoja, entonces está bien, sí jugamos. Pero algo que yo quiero recalcar aquí y que él dijo que es muy importante y que yo traté de cuidar mucho fue eso. Como cuando nosotros nos vamos a escuela bíblica a tomar tiempo completo ya como ministerio, yo decía, para mí las niñas son primero, sí, el estar con ellas son primero. En el transcurso de lo que llevamos dentro de la iglesia, en una o en otra iglesia, veíamos y vimos y conocemos gente que trae rencor en su corazón porque sus papás pusieron primero la iglesia, primero los hermanos, primero fulanito, que su propia casa. Y yo dije, yo cuando tenga mis hijos, yo no quiero que ellas se quejen de esa forma y digan, papi no me escuchó, mami no me escuchó porque escuchó a alguien más, ¿sí? Y eso traté ellas son testigos de eso, de siempre darles a ellas primero, porque pues es mi viña, yo la tengo que cuidar, y que no generara en ellas un sentimiento negativo hacia Dios, hacia la iglesia, porque así como, siempre digo, así como yo amo a Dios, yo quisiera que tú lo conocieras y que tú lo amaras de igual forma. Entonces, no, claro. ese punto sí quiero yo aclarar. Damos ese espacio como familia, dar tiempo de calidad con ellas, sí lo hemos hecho, y sí cuesta, sacrificios también, pero pues espero haber hecho bien las cosas. ¿Cómo es el ser cristiano? O sea, y las niñas desde que nacieron, ¿no? Están en este ambiente, pero, ¿cómo decirlo? O sea, no inculcarles algo a la fuerza. No. O sea, ¿cómo es? O sea, enseñar con el ejemplo o no, ¿cómo es para ustedes o sea, guiarlas en este aspecto? Yo creo que lo has dicho bien. Obviamente, pues son dedicadas al Señor, pero creo que de la misma manera que yo aprendí, cada uno pues va tomando su propia decisión y obviamente pues les inculcamos valores cristianos y demás, pero pues cada una de ellas se va formando de manera individual, y la única manera de poder predicar es con el ejemplo, y creo que ellas han visto en nosotros en ese sentido compromiso, amor por la obra, amor, entre otras tantas cosas, ¿no? Y es que también puedes decir, son mujeres y abres una obra, ¿y quién te va a ayudar? Ellas nos ayudaban a cargar bocinas, a mover sillas, a cargar mesas, o sea, claro, y en el primer local donde estuvimos eran escaleras, o sea, dices tú, ¿quién lo hace? ¿Quién les ayuda? Porque teníamos que llevarnos el sonido, y ellas nos ayudaban, y lo hacían con gusto, no era porque, te toca a ti, Keila, Isba, ahora vas tú, no, se acababa el culto y ellas lo hacían. ¿Por qué? Porque estaban contentas, les gusta servir. No es perfecto, no todo es perfecto, y obviamente pues hay momentos donde se cansan, así como nosotros nos cansamos, también ellos se cansan, y así como los chicos de cualquier muchacho tiene también inquietudes, también ellas las tienen, Sí. ¿no? Y entonces nadie estamos exentos de vivir situaciones. Sin embargo, pues esto sí es muy importante, ¿no? Que nosotros si podemos caminar con el ejemplo, entonces ellas tendrán un buen motivo. No es una garantía, pero es un buen motivo. Pero también ayuda a que siempre tengan esa confianza de que ellas se acerquen y pregunten, oye papá, a mí no me parece esto, y vienen y te dicen, entonces hija, estamos haciendo esto por esto y esto, y no que se lo vayan quedando como te dije a un inicio y que vaya en ellas un sentimiento negativo y al final de cuentas yo no quiero saber nada de Dios. O sea, eso también, generar la confianza entre familia para poder acercarse
si ellas tienen alguna duda o algún sentimiento también, porque pues él es hijo de pastor, mis hijas son hijas de pastor, son nietas de pastor también. Y volvemos al mismo punto, es como un círculo vicioso aquí. Y ahora el yerno del pastor. Ándile. Bueno, eso es otra Próximamente. Ajá. Y sí, pero es parte del proceso. ¿Cómo es eso? Eso está chistoso. ¿Cómo es el verlas, pues, literal crecer y, no sé, a lo mejor, me imagino que en su momento, pues, es algo que va a pasar eventualmente, ¿no? Pero saberlo ya materializado, ¿cómo es para ustedes como padres? ¿Cómo es? Para mí es bien padre, para él no tanto porque él tiene que pagar las escuelas y todo, ¿verdad? Pero para mí verlas realizadas es una satisfacción muy grande. Hacerlas, ver que hagan lo que les gusta y no lo que no que se impongan, porque sí conocí, no voy a quemar a nadie, pero conocí No, una, por favor. la mamá de una compañera de mi hija decía, no, yo ya tengo en qué escuela vas a estar y qué carrera vas a estudiar, y yo, o sea, ¿cómo? ¿Y qué quiere estudiar ella? O sea, en ese tipo de cosas, y en eso yo creo que ellas han hecho, yo les dije, ustedes hagan lo que quieran hacer, estudien lo que quieran, tienen esa oportunidad de hacerlo. Su papá hace un sacrificio, siempre les decía, y las amenazaba cuando estaban en el colegio, decía, si no aprovecha me van a quitar la beca y te voy a meter a una escuela, y le echaban ganas, pero sí, o sea, sí les enseñamos esa parte, que fueran ellas, y ahorita pues tengo 2 licenciadas y una que está estudiando. Crecen los hijos, disfrútenlos mucho. Me quedé con la duda. La pregunta iba enfocada. Sí, no, o me equivoqué. ¿A eso? Sí, en todo. Sí, o sea, ¿cómo las has disfrutado? Obviamente ahorita me comentan experiencias de niñas y todo, ¿no? Pero pues ahorita ya trabajan las 2 mayores, bueno. Son adultos y las veo muy poquito. O sea, las veo ratitos. Pues tenemos que decir que es una satisfacción. Sí. Obviamente ver el fruto del esfuerzo, porque bueno, requiere sacrificios, es una responsabilidad para nosotros. Creo que no lo deberíamos ver tanto como un sentido de carga, sino que es una responsabilidad que tenemos como padres. Ayudarles a lograr. Y el que puedan terminar, por ejemplo, su carrera profesional, pues es una alegría para nosotros. De la misma manera, al menos en lo personal, nosotros fuimos inculcados para poder terminar estudios profesionales. Entonces prácticamente nosotros transmitimos la misma información de que pudieran de alguna manera valerse por sí mismas y disfrutar precisamente del producto del trabajo y demás. Y entonces es eso, hay una satisfacción enorme en ello. Claro. Yo no estudié. Decía. No iba a la escuela. Pero no, sí estudié. Mi papá, en la medida que nos dio, pues fue así como termina la carrera para que pueda salir adelante. Y ya, entonces por eso yo les recalcaba a mis hijas, o sea, papá está haciendo un esfuerzo, aprovéchenlo. Porque pues en mi caso no pude. Y a lo mejor se quedaste sueños frustrados. No, estoy cumpliendo el propósito de Dios y haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Que si yo pude haber estudiado, iba a ser o maestra o abogada. Y en casa tengo 2 maestras y una que está estudiando Derecho. Entonces, a lo mejor no era para mí, era para ellas. Ya. ¿Y sí? Hay algo que mi mamá siempre oraba, sigue orando, yo creo. O sea, que... Saludos a mi mamá. Bueno, saludos a mi mamá. Comadre, saludos. Digo, porque mucho tiempo nos fuimos mi hermano y yo. Entonces ella decía que Dios, o sea, darles mujeres que te amen a ti antes que a ellos, ¿no? Era algo muy recurrente que ella hablaba. ¿Hay algo similar o igual? Cuando lo dijo tu mamá, yo me impacté porque era mi oración. ¿Cuándo lo dijo? Lo dijo, no me acuerdo cuándo lo dijo, si fue la despedida o cuando la vinieron a pedir. Okay. Entonces, es algo que me impactó porque yo decía, Señor, que tengan hombres que te amen a ti, en primer lugar, porque para mí es garantía que la van a amar a ella. Entonces, tu mamá oraba de la misma forma. Yo dije, Dios, gracias. Gracias porque tú estás hasta en estas pequeñas cosas.
Y sí, sí. Y sí, se va a casar Isba con Josafat. Para los que no saben. Y bueno, pues yo creo que es la oración, no sé si de todo padre, ¿verdad? Pero al menos de nosotros de manera muy particular, era, ya lo mencionó mi esposa, era prácticamente la misma intención, ¿no? Y yo desde muy pequeña se los he expresado y de la misma manera yo también comparto a la congregación, ¿no? O a las señoritas a las que tengo la oportunidad de poder compartir, oficiar sus 15 años y demás, que la clave está ahí en buscar un hombre que ame a ame a Dios. Dios con todo su corazón, que ame a Dios por sobre todas las cosas. Y creo que, no sé si llamarle garantía, pero hay un buen camino ahí. Sí, te da paz. Que decía, si Dios es primero, le dije, te va a tratar bien. Totalmente. Perdón. Creo que este tema de lo de papás, o sea, está muy interesante. Pero quisiera, igual para a lo mejor ir concluyendo de alguna manera, ustedes como pareja, o sea, no quise decir fuera de lo ministerial porque no creo que se pueda ¿Separar? desvincular, ¿verdad? Pero si ustedes en cuanto llegan a casa y todos esos problemas y cosas así, como es la dinámica a lo mejor de, oye, hay un tiempo de ustedes solos, o cómo se arreglan a lo mejor ciertos problemas o discusiones que hubo, no sé, en la mañana en el culto, que hubo algo que a usted no le gustó, cositas así, ¿sabes? O sea, más cómo es esa dinámica de pareja. Por supuesto. Habla, amor, es tu momento. No, digo, no tendría que hablar. El hecho de buscar discusiones y demás, sino que más bien hablar de la forma en que resolvemos las cosas. De lo que tú mencionas es alguna situación dentro de la iglesia, pero hay situaciones fuera de la iglesia. Pero lo que nosotros practicamos es esto. Llega un momento donde si en algún momento tenemos la oportunidad de estar todos juntos, cenamos todos juntos, regresamos a la habitación y cerramos la puerta. Y entonces todo lo arreglamos, puerta cerrada. Y ahí es donde en ocasiones pues tenemos tiempo para compartir lo sucedido, arreglar diferencias y demás. Pero esa es una práctica que nosotros tenemos y acostumbramos desde hace mucho tiempo. Es que como quiero, o sea, eres una persona normal, es un matrimonio normal, que va a haber cosas que no te gustan y cosas que te molestan. Y hemos aprendido en el trayecto, vamos a cumplir, si Dios permite, este año 24 años de casados y no significa que desde que iniciamos el matrimonio sabíamos cómo hacer las cosas. Realmente no hay, aunque haya manuales y leas libros, o sea, se vive de forma diferente. Entonces hay cosas que tuvimos que modificar porque sí, cada quien tiene su carácter, pero hemos aprendido muchas cosas y al menos el mantenerte callado, el hablar cuando tengas que hablar y como dice él, o sea, no afuera, no gritarnos fuera en la casa delante de las hijas o discutir delante de ellas jamás. Entonces es como que en el cuarto tú y yo platicamos y ya, se arregla la situación. Y sabes que vamos formando nuestro propio camino. Lo digo por lo siguiente. Tenemos como que de cierta medida o en cierta medida una cultura de relación en pareja desde nuestros abuelos, nuestros padres, y nosotros vemos y aprendemos en base a ello. Pero obviamente hay cosas que no podemos seguir haciendo, tenemos que modificar, y a eso me refiero con que hacemos nuestro propio camino. Claro. Hay situaciones que a lo mejor de mis papás o de sus papás vemos que a ellos en lo particular les funcionan algunas cosas, pues a lo mejor esas cosas a nosotros no nos funcionan. Y si hay algunas cosas que pues de manera en su diario vivir, pues situaciones que ellos viven, pues que obviamente a nosotros no nos gustaría vivir, entonces modificamos cosas. Sí, para no llegar a pasar. A eso me refiero, ¿no? Y vamos aprendiendo, pero es importante eso, no seguir, no continuar con los patrones, no me refiero a los buenos, sino a los patrones que obviamente no te dejan buenas cosas,
e ir modificando en el camino. Eso ha sido también clave para permanecer. ¿Cómo es esto de, afortunadamente ambos tienen a sus padres Gracias a Dios. hasta ahorita? ¿Cómo es a lo mejor recibir ciertos consejos o no sé, puntos de vista? Pero obviamente ya ustedes como pareja pues ya es punto y aparte, ¿no? ¿Cómo se toman estas, no sé, consejos de ellos hacia sí, nosotros? Exacto, sí. Y yo tengo una comunicación muy padre con mis suegros. A lo mejor dicen que soy barbera, pero no soy barbera, no tengo necesidad. No, yo los quiero muchísimo. O sea, te estoy hablando que tengo 24 años de casados, vamos a cumplir 5 años de noviazgo. Tengo mucho tiempo de conocerlos y ellos de conocerme. Entonces, yo soy siempre lo que ellos me van a decir, yo lo recibo. No soy como que va bien tu papá o tu mamá va a decir, o sea, no, realmente yo los veo como papás. Pues tengo mucho tiempo con ellos y de parte de mis papás, pues mi mamá siempre está así como que él es muy consentido por mi mamá. O sea, no es queja, pero si mi mamá ve el programa, que sepa que todo el mundo sabe. Porque siempre es así como que cuídalo. Mira, él está bien guapo, o sea, mamá, yo no soy fea, pero es así como que siempre cuídalo, ¿sí? Sí, o sea, diciendo, no te descuides ni lo descuides, ¿no? Porque es un área que a lo mejor es jugando, pero tienes que cuidar todas las áreas, desde cómo te ves, cómo te vistes, cómo lo vistes, cómo lo tratas, o sea, es así como que cuídalo. Okay. Y le digo, mamá, siempre lo trato bien, siempre anda al puro centavo, o sea, siempre anda bien vestido, bien guapo. Entonces, en la casa van a llegar él o mi cuñado Eduardo y en plato de vidrio la saca la vajilla y a nosotros en desechables. O sea, dices tú, o sea, hay una muy buena relación por los dos lados. Entonces, cuando ellos nos dicen algo, nosotros lo tomamos, pues, para bien o si no lo vamos a hacer. Pero pues ya es decisión de nosotros, pero con una buena actitud siempre, de los dos lados. Yo los quiero mucho, a mis suegros y a mis papás, pues, ¿qué te digo? Pues sí, en relación a los consejos siempre tratamos de tomarlos en cuenta, porque obviamente los años que tienen, la experiencia, habla mucho más que otras cosas, ¿no? Mis papás cumplieron 52 años de casados. Sí, como le dice mi esposa, Okay. Gracias a Dios tenemos una muy buena comunicación y en ese sentido no hemos tenido ninguna dificultad. Tendremos que decir, sí, que también ellos han caminado con el ejemplo, ¿no? En la mayoría de sus años de vida. También se han equivocado, como nosotros nos equivocamos y demás, pero en la mayoría, pues, mi papá, por ejemplo, mis padres, ¿no? Toda su vida sirviendo al Señor. Mi suegro también, un hombre que le ha servido al Señor de alguna manera también, mi suegra, y trabajando para la iglesia y demás. Entonces son un buen ejemplo para nosotros. Sí, de hecho una vez, y lo voy a decir públicamente, hace 2 años, el Día del Padre, que estuvimos en la iglesia y todo, yo abracé a mi papá y pude decírselo, le digo, papá, gracias por darme la mejor herencia, que es amar a Dios con todo mi corazón. O sea, más que lo económico, más que las casas, las camionetas, que jugando así le decíamos, papá, cuando me dejas la camioneta o la casa, cosas así, ¿no? Le digo, gracias por dejarme la mejor herencia, que es amar a Dios con todo mi corazón. Y eso sí es él. Él inició y después fue mi mamá y después fuimos nosotros a la iglesia, entonces mi agradecimiento fue ese. Y bueno, pues la bendición que tenemos, ¿no? Trabajamos con mis papás y ahora mis suegros trabajan con nosotros. Sí. Es una enorme bendición que los podamos tener cerca. Claro. Para ir concluyendo este tiempo, como lo mencionabas al principio, son una pareja que quieras que no, y nunca me ha gustado así como que que todo el mundo te ve, o sea, hablando de, no sé, de fama, o en ese sentido no, sino pues quieras que no, estás al frente de un grupo de personas y pues inevitablemente te van a voltear a ver, ¿no? Eres observado por muchos. Exacto. ¿Cómo es, o qué dirían, ¿no? O más bien, ¿cómo es para ustedes procurar seguir siendo ejemplares? ¿Saben a lo que me refiero? O sea, y lo hemos mencionado ya, o sea, es difícil, sí, porque somos humanos y cometemos errores, pero, o sea, eso no puede ser una excusa, ¿no? Para... No, dejar de hacerlo. Oye, es que la regué, pues es que soy humano, ¿sabes? Como, o sea, sí, pero no, me explico, o sea, ¿cómo procuran ustedes como matrimonio, como pastores, como padres y todo lo que hemos venido platicando? O sea, seguir a lo mejor en esa línea, ¿no? De, o sea, sí no soy perfecto, sí voy a cometer errores, pero
O sea, sigo pues, caminando hacia esa meta, ¿no? Hacia ese objetivo, como decía Pablo. No es fácil. Sí tenemos nuestros momentos de a veces querer tirar la toalla. Bueno, yo. No, yo hablo por mí. Pero me desahogo, hablamos, me anima, agarro la toalla, me la vuelvo a poner y seguimos caminando. Juntos oramos a Dios. Creo que todo lo podemos encerrar en una sola frase. Puestos los ojos Jesús. en el autor y el consumador de nuestra fe. Eso es lo que nos hace fuerte. Todo es por medio de Cristo y para Cristo. No diciéndolo en un sentido religioso tal vez, sino que esto es parte de la experiencia, esto es parte de el desarrollo y del diario vivir. Entendemos que sin Cristo no somos nada y trabajamos para Cristo, y eso de alguna manera creo que nos ha mantenido. Ya lo dijo mi esposa, sí, obviamente decaemos y demás, pero nos volvemos a levantar y tenemos una responsabilidad. Esa es la parte complicada para el pastor, para el ministro, para la familia, la parte complicada, ¿no? Que detrás de nosotros también pues vienen muchos que necesitan ser levantados, necesitan ser restaurados, y es ahí donde tenemos que caminar con el ejemplo. Y alguien dijo una vez, el día que nadie hable de ti, el día que nadie te voltee a ver, preocúpate, porque entonces no estás haciendo nada. Ya. Para cerrar, pastores, ¿qué podrían, o sea, no quiero decir consejo, más bien como una enseñanza o algo que pudieran aplicar tanto los que nos vamos a casar y tanto los que están por comprometerse? Y porque últimamente no sé qué pasó, muchos amigos conocidos, gracias a Dios, se Qué animaron. bueno, qué bueno. Sé muchos matrimonios que van a concretarse próximamente, gracias a Dios, y a lo mejor unos que ya están, que tienen sus años, pocos, muchos, no lo sé, pero que a lo mejor de alguna manera están viviendo experiencias similares, ¿no? Es como, oye, a lo mejor estoy al frente de una congregación, no sé, algo que puedan ellos identificarse con todo lo que hemos venido platicando, pero es como ese mensaje de decir, oye, pues sí se puede, ¿sabes? Pues tenemos la enorme bendición de poder también compartir experiencias. Pues trabajamos para restaurar matrimonios, pero también trabajamos para aconsejar a algunos otros amigos pastores que también atraviesan situaciones. Y precisamente, bueno, parte de las cosas que son clave para nosotros y que siempre tenemos que mencionar cuando nos referimos a una pareja es la comunicación. No esconda nada, abran siempre su corazón, porque cuando comenzamos a esconder ciertas cosas, entonces empieza a entrar la desconfianza y empezamos tal vez a mirar otras cosas y tal pareciera que a lo mejor nuestra pareja ya no es suficiente, y entonces la comunicación es súper básica para... Y a lo mejor se oye bien trillado, ¿no? O sea, comunicación, pues es que eso es peligroso, pues ¿no? para O sea, perdurar, ¿no? que tu pareja no llegue a ser suficiente, creo que es sí, peligroso. porque eso en este tiempo así están los muchachos con esa mentalidad. Y a veces te dicen, no, pues no era lo que yo esperaba. O sea, ¿cómo? O sea, tienes un tiempo para tener un noviazgo donde tienes que conocerte, donde tienes que mostrarte tal cual eres, porque luego dicen, no eras así cuando te casas y no eras así cuando éramos novios. O sea, no, simplemente siempre sé transparente, siempre sé tú. No dejes que alguien más te diga, no sonrías, no te pares así, no te pongas eso, no esto. O sea, eso se tiene que hablar desde siempre, porque tienen que estar siempre en común acuerdo para poder caminar, porque es como si uno caminara para enfrente y otro hacia atrás. Pues tienen que caminar juntos. ¿Cómo lo van a hacer? Comunicándose, siendo transparentes uno al otro. Claro. Y conózcanse, ¿verdad? También en todos los sentidos. Conocer los momentos de debilidad, los momentos de alegría, cosas tan básicas como las comidas, por ejemplo, ¿verdad? Donde a veces hay ciertas situaciones en las que, bueno, es que a mí no me gustó el espagueti que hiciste y mejor lo hacía mejor mi mamá. Me voy con mi mamá. Situaciones que son muy cotidianas, ¿no? Pero pues si no lo hablamos, si no lo decimos, si no nos conocemos,
Entonces ahí es donde empieza la parte complicada. Y por último quisiera decir que es importante, bueno, ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, a Pablo nos habla acerca del amor. Y a veces me pongo a reflexionar precisamente en todos los conceptos que él menciona. Porque cuando habla acerca del amor dice que el amor no se envanece, no se irrita. Y a veces nos ponemos o nos cuestionamos, ¿verdad? A ver, a veces sí nos irritamos por las Entonces, situaciones. Y la verdad que conocer ese pasaje en profundidad, tiene mucha riqueza. Si lo logramos entender, pues yo creo que podremos ir por buen camino, ¿verdad? Otra vez lo digo, no hay una garantía de que todo sea color de caminar rosa, no. sobre miel y demás, pero creo que si entendemos el concepto de amor que Jesús transmite, esto puede ser mucho mejor. Porque dicen, el amor es sacrificio. O sea, ahí viene, todo lo sufre. Entonces, siempre alguien va a sacrificar, un día vas a ceder tú, un día va a ceder ella, pero siempre hay que estar igual. El amor es una magia, dijo el poeta. Sí, así es. Pues pastores, creo que con esto podemos concluir este tiempo. De verdad, muchas gracias por las experiencias, pues por compartir, por, como decíamos al principio, abrir un poco el corazón, ¿no? Mejor son cosas que no siempre se cuentan, que no siempre se comparten, ¿no? Pero que es bastante valioso el que, pues, los demás podemos aprender, ¿no? De las vivencias y de las experiencias de una pareja que tiene mucho camino recorrido, ¿no? Entonces, gracias por esto, gracias por la labor que hacen y pues, gracias y pues, nada. Gracias por considerar. Gracias por el espacio y yo sé que hay muchas cosas, siempre hay muchas cosas que contar, ¿verdad? Pero el tiempo es limitado y bueno, esperamos que algo pueda servir de lo que hemos vivido. Sí, por supuesto. Muchas gracias y pues bueno, gracias a ustedes por acompañarnos a lo largo de esta miniserie que creo que te disfruté bastante y estoy seguro que ustedes también. Entonces, si te presta algún episodio, están acá abajo, están aquí en las tarjetas, no te los pierdas. Y pues bueno, gracias por seguir aquí aguantando La Mesa de Piedra. Estamos en Instagram como La Mesa de Piedra _bajo. Estamos en Spotify y en Apple Podcast como El Trono de Aslan. Y pues en Facebook también La Mesa de Piedra. Ahí nos puedes encontrar y ahí estamos subiendo todo el contenido. Y pues nada, gracias por estar aquí. Gracias, pastor, nuevamente. Se quedan en su casa. Gracias. Y pues bueno, gracias a ti y gracias aquí al público que nos acompaña en esta noche. Muy bien. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Ya saben, si Dios nos presta, internet. Adiós. Bye. Listo. Ya.